Muy buenas, este es un nuevo vídeo en Omegateca. Hace tiempo que no subo vídeos, pero no ha sido en vano, ha sido porque este tiempo lo he dedicado a crear un blog que fusiona ciencia y filosofía. El blog se llama Olinautas y, como he dicho, es una hibridación entre el conocimiento científico, filosófico y de la vida. Una combinación que nos va a permitir tomar una perspectiva más amplia, o al menos ese es mi propósito, una perspectiva más global sobre nuestra realidad. Ese, pues, es el objetivo que tiene Olinautas. Y también lo puedes encontrar en formato podcast. Hacemos entradas o artículos sobre la historia de la ciencia, pero también sobre las repercusiones que ha tenido la filosofía y el pensamiento humano en toda la historia, ¿no? En este vídeo voy a tratar sobre cómo resolver una ecuación diferencial desde un punto de vista pues totalmente diferente al usual, al que suelen enseñarnos en la universidad o en bachiller. En concreto, me voy a quedar solo con la parte inhomogénea, porque en teoría la parte homogénea de una ecuación diferencial lineal, en este caso, pues más o menos es asequible mediante metodologías normales, ¿no? O sea, si nosotros queremos resolver, por ejemplo, una ecuación arbitraria diferencial lineal, por ejemplo, si tenemos una función L mayúscula que depende del propio operador derivada, voy a llamar D como el operador derivada. Este operador L que depende de la derivada, aplicas a una función, vamos a llamar xi. Si nosotros queremos resolver esta ecuación, que es una ecuación homogénea, ¿no? Lineal además, porque es un operador que solo depende de las derivadas, entonces la solución de xi, solución para esta función, no es otra cosa que una combinación de exponenciales en las raíces del polinomio L. Es decir, nosotros sabemos que xi va a ser una solución tipo exponencial, ¿no? Pero ¿por qué va a ser así? Si nosotros suponemos esta solución una constante k por e elevado a sx, ¿no? Recordemos que d no es otra cosa que un operador derivada respecto de x. Lo pongo en esta notación porque es más compacta, ¿vale? Pero si nosotros sabemos que una ecuación lineal toma esta solución. ¿Pero por qué? Porque si nosotros hacemos aplicar este operador, que es una función de la derivada, sobre esta función, k es una constante, por lo tanto puede salir fuera. Porque recordemos que L es un operador lineal, ¿no? Sabemos que S es constante y X aquí es la variable independiente. Pero este operador, recordemos que la derivada actúa como un autooperador, es decir, la derivada aplicado a la función exponencial, una derivada, lo único que te hace es que te baja un exponente y te devuelve la misma función. Es decir, el exponente S es autovalor del operador derivada y la función elevado a sx es autofunción. ¿Por qué? Porque simplemente cuando nosotros aplicamos este operador es como si fuera una contracción si S es menor a 1 en módulo o una expansión si S es mayor a 1. Y por lo tanto, simplemente donde haya D ponemos S. Pero esto se puede generalizar para cualquier orden de la derivada, ¿no? Porque aplicamos otra vez y nos vuelve a bajar. Y en general, para D elevado a n, lo que nos hace es que nos devuelve S elevado a n. Un número. Una contracción, una expansión. Pero recordemos que L de D, si es suficientemente bien comportada, puede expandirse en serie de Taylor. Es decir, L de D puede expandirse como una suma con unos coeficientes en serie de Taylor. Bueno, esto es un teorema que se puede demostrar
y es el más básico, ¿no? Que nos permite expandir una función como un polinomio de grado suficientemente alto para captar un número, una complejidad suficiente, ¿no? Si nosotros ahora multiplicamos por c sub n en ambos lados, ¿no? No he hecho nada. Si c sub n no es 0, es totalmente lícito. Y sumamos en ambos lados. Aquí voy a sumar también. Nos fijamos que lo que tenemos aquí no es otra cosa que L, ¿no? Y aquí nos fijamos que es L, pero evaluado en S. Entonces, todo esto se nos transforma en una versión simplificada. ¿Por qué? Porque esto no es otra cosa que, como D he dicho, que actúa la derivada como si fuera un número, y según lo visto antes, esto es k por L de S por elevado a Sx, ¿no? Pero recordemos que esto, por definición, es 0. Entonces, de aquí sacamos que la solución, la exponencial no puede ser 0. K, para que no sea una solución trivial, es decir, para que xi no sea 0, pues tampoco es 0. L de S es 0. Es decir, que únicamente tenemos que resolver cuáles son las raíces del polinomio L. Y tendremos nuestra función, porque al ser lineal, una combinación de dos funciones que sean solución de esta ecuación también es solución. Y por lo tanto la solución más genérica es la suma con constantes arbitrarias en las raíces del polinomio. Es decir, si L de Si son las raíces del polinomio, donde I, bueno, va desde 1 hasta el orden del polinomio, ¿no? Si L es de orden 1, pues tendrá solo una solución. Si es de orden 5, pues tendrá 5 soluciones. Entonces, nuestra función será una suma en este índice. Y no hay más misterio. Esto es lo que viene siendo una ecuación diferencial lineal arbitraria, pero homogénea, es decir, que no está igualado a una fuente, a una fuerza, desde un punto de vista físico, claro. Pero si ahora nosotros queremos resolver una ecuación que sea inhomogénea, es decir, que contenga un término aquí que no es 0, vamos a llamar f de x. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, hay varios métodos, ¿no? Pero os voy a presentar un método bastante eficiente y bastante, pues parece como mágico, ¿no? Porque es súper directo. Lo que hacemos es redefinir, no redefinir, sino introducir algo que es lo mismo, es invariable. Esto, estaréis de acuerdo conmigo, que es lo mismo que esto, ¿no? Límite, cuando sigma, he puesto sigma, por poner una letra, va a 0 de elevado a sigma x. Si esto es 0, elevado a 0 es 1, por lo tanto lo mismo, ¿no? Pero el límite lo podemos pasar a la izquierda, ¿no? E introducir f dentro. Vale, hasta aquí bien, ¿no? Pero ¿qué hemos dicho antes? Hemos dicho que f de x elevado a sigma x, como he elevado a sigma x, la función e elevado a algo, tiene esa propiedad tan interesante, ¿no? Que al aplicar el operador derivada nos baja el resultado. Entonces, estaréis de acuerdo conmigo que esto puede reescribirse como el límite cuando sigma va a 0 de f, pero ahora evaluado en la derivada respecto de sigma, de elevado a sigma x. Porque cada derivada nos baja una x, ¿no? Y entonces nos quedará el mismo resultado. Pero fijaos que ahora esto ya no depende de x, sino que depende, pues, del operador derivada. ¿Y qué podemos sacar de esto? Pues que si nosotros sabemos la inversa de este operador,
O sea, sabemos que existe. Podemos multiplicar por el operador inversa aquí. Es decir, L menos 1 de D por L de D por Xi. Sabemos que por definición sí existe, esto es la identidad, y nos queda Xi. Pero si multiplicamos en los dos lados, esto es L menos 1 de D, el límite cuando sigma va a 0 de F de... Pero fijaos que esto es una derivada respecto de x, entonces podemos introducirlo dentro y esto dentro también. Porque la derivada respecto de x o respecto de sigma no tiene nada que ver, son separables, ¿no? Entonces, este es el límite. Cuando sigma va a 0 de f de derivada de sigma de L menos 1 de D. Pero fijaos, algo ocurre aquí, interesante, ¿no? Y es que L menos 1 de D sigue siendo el operador derivada respecto de x. Entonces nos baja sigma. La interesante propiedad de la función exponencial nos permite hacer esto. Si se comporta suficientemente bien la función inversa. Aquí nos baja sigma. Y tacham, hemos despejado Xi. Con esta fórmula puede asustarnos o no, depende de cómo lo miremos. Aquí sería derivada respecto de sigma. Fijémonos que hemos obtenido una solución en función de la aplicación de un operador f de un operador, que es la derivada respecto de sigma, todo esto es un operador, sobre una función, que no es otra cosa, que ahora sí, como esto ya es una función, no es un operador, podemos escribirlo de esta forma, ¿no? Nosotros nos dan una forma de f, aplicamos, según por ejemplo, si f de x es x, pues esto sería derivar y luego hacer el límite cuando sigma va a 0. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a imaginarnos que tenemos que L es igual a D, ¿ok? Y que f de x, el caso más sencillo, ¿no? Es x. Recordemos que ahora podríamos resolverlo directamente, pero puede haber casos mucho más difíciles. Esto sería d de xi es igual a x. Imaginemos que queremos resolver esto, ¿no? A priori, pues es sencillo, ¿no? Simplemente sería integrar en ambos lados y tenemos que xi es x al cuadrado partido 2, ¿no? Pero vamos a ver cómo funciona esta fórmula, porque luego podríamos aplicarla a otras ecuaciones más complejas. Xi, según esta fórmula, ¿qué nos dice? Que es el límite cuando sigma va a 0. ¿Qué vale f? X, pues la derivada respecto de sigma de elevado a sigma x. ¿Qué vale L? L vale D, o sea, sigma. ¿Cómo nos queda esto? Vamos a ello. Sería, derivamos el de arriba, nos baja x partido sigma elevado a sigma x, menos, ¿por qué menos? Porque ahora derivamos el de abajo, la regla del Leibniz, ¿no? Derivar el primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Elevado a sigma x partido sigma cuadrado. Y ahora parece que esto es una indeterminación, ¿no? Porque tenemos infinito, porque esto es el límite, ¿no? Cuando sigma va a 0. Infinito menos infinito. Vamos a tratar de resolverlo. A priori parecería que esto pues, nos arroja un resultado infinito, ¿no? Pero no debemos de olvidar que la propia ecuación nos da un grado de libertad extra, y es que cuando nosotros integramos aquí, podemos sumar o restar una constante. Y esa constante no tiene que depender de x, pero puede depender de sigma, porque es un número, al fin y al cabo, y tiende a 0. Antes de nada, vamos
como sigma es muy pequeño, vamos a expandir la exponencial en serie de Taylor, ¿no? Para valores suficientemente pequeños. La exponencial es 1 más el argumento más sigma cuadrado. X cuadrado partido 2. Y esto es partido sigma, bueno, sería X partido sigma menos esta misma cantidad uno sobre sigma cuadrado. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, algo muy interesante, es absorber. Vamos a absorber las divergencias, los infinitos, dentro de esta constante. Porque aquí recordemos que es cuando sigma va a 0 y aquí tenemos una constante. Nos fijamos que aquí las divergencias ocurren aquí, que es 1 partido sigma cuadrado, y aquí, ¿no? Pues seguimos y nos queda k de sigma más x partido sigma, que vendría de este término. Luego vendría más sigma x cuadrado partido sigma, este por este, que esto se cancela. Y luego vienen términos cúbicos, pero nos fijamos que los términos cúbicos ya son de orden sigma, por lo tanto se irán a 0. Los que mandan son estos. Y por otro lado tenemos menos 1 partido sigma cuadrado, menos x sobre sigma, aquí sería un menos x sobre sigma, menos x al cuadrado partido 2. Nos fijamos que este término lo podemos absorber aquí, en la constante, por lo tanto lo escondemos. Por otro lado, esto se cancela. Y por último, lo que nos queda es que es x al cuadrado menos x al cuadrado partido 2, que es x al cuadrado partido 2. Más una constante, que vamos a llamar k', ¿no? Porque ha sido absorbido el término infinito. Y los siguientes términos, como digo, los términos de orden superior son 0, porque son de orden sigma o más. Por lo tanto, se van a 0. Y veis que el resultado, pues, es el que debería ser, ¿no? Ha sido un poco tedioso hacer esto, ¿no? Pero para que veáis que en las matemáticas hay lugar para la creatividad y para la manipulación de conceptos y llevarlos un poquito más allá. O sea, eso es posible, ¿vale? Podéis ver que esta fórmula, pues no solo sirve para este ejemplo tan sencillo, sino también para cosas un poco más complejas. Podría ser, por ejemplo, L podría ser un polinomio arbitrario y vendría aquí abajo. Y por otro lado, f, pues también podría ser otra cosa, ¿no? Pero fijémonos que hemos reducido el problema a derivar una función y hacer un límite. Partíamos de una ecuación diferencial y hemos acabado con una solución en términos de derivación. Y luego, claro, manipulación un poco de los conceptos, de los grados de libertad que nos puede arrojar la propia ecuación, ¿no? Porque aquí he tenido que usar que existe esa libertad de esconder los infinitos. Pero al final, las matemáticas no fallan y hemos obtenido el resultado coherente. Hasta aquí llega mi vídeo. Espero que os haya aportado un poquito de conocimiento y perspectiva en el mundo de las matemáticas y de la física, de las ecuaciones diferenciales en concreto. Seguiré haciendo este tipo de vídeos y nada, nos vemos en un futuro. Un saludo y hasta la próxima.